La idea es bueno, que si se tiene que ir antes, pues al final de la sesión, toda esta sesión quedará grabada y posteriormente os la compartiremos y os la socializaremos para todos aquellos que os hayáis apuntado al webinar. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias de nuevo por parte de Nucleo Founders al equipo de Bify. Y ahora sí, el escenario es vuestro. Yo iré subiendo a los asistentes que estéis por aquí para que los que queráis pues podáis hacer las preguntas pertinentes después al finalizar la sesión. Si alguno de vosotros quiere dejar una pregunta por escrita, lo puede dejar en el chat, ¿vale? Que esto así tenemos la pregunta ya definida y os podéis acordar de hacerla al final, o si os tenéis que ir antes, pues que quede ahí guardado y documentado. Y bueno, ahora ya sí, pues yo ya doy un pasito atrás y dejo que el equipo de Debify pues nos explique cómo cerrar bien una startup, que es algo de lo que se habla poco, pero que lamentablemente el 90% de los proyectos pues no consiguen funcionar, por así decirlo. Así es, Mario. Bueno, primero, gracias por la bienvenida. Gracias a todos por asistir a esta masterclass, a este webinar. La finalidad de este webinar no es tanto profundizar en materia concursal, porque, como bien sabéis, el mundo del derecho concursal da para asignaturas, másters y carreras enteras. Pero el objetivo fundamental aquí es explicar por qué es necesaria una clase como esta. ¿Por qué es necesaria un webinar, una exposición hablando del derecho concursal, hablando del cierre de las empresas? En Debify, como en otros despachos de abogados que llevan materia concursal, cierres de empresas, uno de los grandes problemas que vemos en una situación de insolvencia de una empresa no es tanto el cierre en sí de la empresa, sino las medidas cautelares que ha tomado ese emprendedor antes de que llegue a la quiebra, ¿no? Entonces, esta clase vamos a tratar, por supuesto, cómo funciona el concurso de acreedores, pero sobre todo cómo anticiparnos a esta posible insolvencia o cómo anticiparnos a una situación crítica, que hay veces que llegan situaciones tan complicadas que ni siquiera el propio procedimiento concursal nos permite salvar los muebles, ¿no? Entonces, diciendo esto, el objetivo de la charla es que sea breve, la idea es que sea muy clara, muy directa y sobre todo que sea interactiva, que podáis preguntar, que nos planteéis cuestiones personales y si hace falta alguna cuestión muy compleja que podáis tener, podemos concertar una llamada otro día y tratarlo más en profundidad y sobre todo de manera privada, ¿no? Pero la finalidad es que sea breve y bueno, y como dice el dicho, dos veces bueno. Entonces, empecemos. ¿Por qué hacemos esta charla? Compartimos. Sí, vamos a compartir efectivamente el, el PowerPoint, ¿vale? Las diapositivas, ¿vale? El título es un poco llamativo. Lo que nadie te cuenta, bueno, entiendo que todo el mundo lo ve, ¿no? No sé si se está viendo bien. Sí. Perfecto, perfecto. Vale. El título es llamativo. El título dice lo que nadie te cuenta sobre cerrar una empresa, una startup endeudada en este caso. ¿Por qué este título? Yo creo que porque no se habla sobre cómo cerrar una startup. Todos tenemos la imagen en la cabeza del emprendedor en Silicon Valley, en el garaje, montando la empresa, pero no vemos aquel emprendedor que puede haber triunfado. Ojo, yo no hablo de un emprendedor que tiene una idea y que no le funciona, sino aquel emprendedor que puede haber triunfado por lo que sea, por circunstancias ajenas a la actividad económica, puede ser por una crisis, por lo que sea, acaba arruinándose. Pues ese emprendedor que todos tenemos idealizado en el garaje, montando una empresa, muchas veces acaba debajo del puente. Y esto, obviamente, en sentido figurado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que uno asume como administrador de una empresa, de una sociedad limitada, una sociedad mercantil en general, la responsabilidad que puede asumir es muy elevada si no se hacen las cosas bien. Todos tenemos en la cabeza, y voy a continuar con la siguiente diapositiva, todos tenemos en la cabeza esa idea, ¿no? De, oye, una sociedad limitada, yo respondo de manera limitada al capital aportado. Por tanto, si yo aporto 3.000 euros en forma de unos ordenadores, en forma de lo que sea, un mobiliario, lo que yo tenga, un software, lo que yo tenga, oye, si yo el día de mañana quiebro, liquido lo que tengo y fuera, y a nivel personal no me afecta. Eso es así si se hace el concurso de acreedores y se lleva una gestión de la empresa de manera correcta. El título de esta diapositiva es Cerrar no es fracasar. Y la realidad es que cerrar es un éxito, siempre y cuando obviamente sea necesario cerrar, no vamos a cerrar porque sí. El fracaso es no cerrar a tiempo una sociedad que ya es inviable. Entonces, el subtítulo cuando se refiere a que es la decisión más valiente, en última instancia lo que viene a decir es que si no cerramos cuando toca,
luego vamos a tener que responder de manera personal, tal y como establece el Código Civil, con los bienes presentes y futuros. Y eso es lo que queremos evitar, que nos salpique nuestra actividad económica a nivel personal. Entonces, vamos a entrar en el primer bloque, ¿vale? Y voy a ser lo más conciso y lo más breve posible. Vamos a hablar de las alertas tempranas, cómo detectar que nuestra empresa, nuestro proyecto no es viable. Veréis en las diapositivas hay una serie de puntos, los vamos a mencionar, y también hay una serie de ratios a tener en cuenta para calcular, a través de la contabilidad que recogemos de nuestra actividad económica, cómo ver, cómo prever si vamos a llegar a la insolvencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, oye, mi sociedad, mi empresa, mi emprendimiento, mi proyecto, vendo un producto o un servicio que tiene o no tiene encaje en el mercado. Porque a veces podemos tener una idea muy buena, nos podemos encerrar en nosotros mismos, no, es que mi idea es muy buena, el problema es que la gente pues, no entiende lo que yo quiero ofrecer, puede ser que sea así, por supuesto, por tanto ahí habría que plantear a lo mejor una estrategia de marketing, pero si vamos viendo que con el paso del tiempo no acabamos de encajar, no acabamos de vender nuestro producto o servicio, probablemente nuestra sociedad, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento no sea viable. En relación a las métricas, a veces es muy evidente y no lo queremos ver. Tenemos una falta de tesorería. No podemos cubrir los pasivos corrientes, es decir, las deudas exigibles a corto plazo por falta de tesorería. O estamos extremadamente apalancados, vivimos excesivamente con financiación y realmente nuestra actividad no produce rentabilidad, ¿no? Pues tercer punto, financiación agotada. Hemos levantado capital, muy bien, pero bueno, esto no acaba de arrancar y para seguir viviendo necesito levantar más capital. Bueno, pues si nos encontramos en esta situación y resulta que ya hemos agotado todas las vías de financiación, intentar alargar esta situación puede ser peor, ¿no? Pues esto sería también otro punto, una señal clara para ver que estamos en esta situación. Un desgaste del equipo o pérdida de visión. Podría ser también una falta de motivación por parte del equipo. La empresa pues ya no da para más, ¿no? O incluso que podamos asumir riesgos personales. En muchos casos llegan muchos emprendedores que avalan de manera personal porque la propia startup en sí no tiene activos que pueda avalar, que un banco no pueda fiarse o cualquier tipo de inversor no pueda fiarse de este tipo digamos, la garantía para poder devolver, pues a veces tenemos que avalar a nivel personal y puede suponer un problema de cara a futuro. Y luego el tema de NISA, esto es fundamental sobre todo para vosotros. Me imagino que muchos tenéis algún tipo de financiación a través de NISA. Este tipo de financiaciones que a veces a uno le pueden parecer extraños, se tratan en materia concursal igual que un crédito, un préstamo bancario, es decir, se puede cerrar la empresa y uno, como empresario, como administrador, como empresa, no responder frente a NISA respecto a esta deuda. Al final es un préstamo, una deuda a fondo perdido, ¿vale? Básicamente, bueno, aquí os he puesto una pirámide, ¿vale? Un poco contextualizando lo que hemos hablado ahora, pero yo sobre todo os diría a los que os guste más pues la materia más de contabilidad o análisis económico, para poder ver si una sociedad, una empresa ya está en situación de sobreendeudamiento o de insolvencia, os recomiendo la ratio de Altman, ¿vale? Es la Z-score de Altman. Es una fórmula que podéis buscar por internet, muy fácil, donde se tiene en cuenta la liquidez, la rentabilidad acumulada, rentabilidad de explotación, la solvencia bursátil o la rotación de activos. Esto es la fórmula estrella que cualquier economista os va a plantear para ver si tu sociedad llega a ser insolvente a corto plazo o ya es insolvente. Con este resultado lo podréis ver exactamente si estamos ante el abismo antes de entrar en concurso de acreedores o realmente la sociedad tiene maneras de poder continuar. Luego tenéis otras ratios, la de liquidez, la de tesorería y la de endeudamiento, ¿no? Pero bueno, esto ya es materia para tratar más en ámbito más privado, ¿no? Pero hay maneras de poder averiguar si estamos en una situación de insolvencia y por tanto actuar a tiempo. El siguiente punto, yo os diría que cuando ya tenemos un análisis, una radiografía, oye, mi empresa pues, le falta liquidez, no puedo pagar, o mi empresa no es viable a nivel económico, o sea, mi producto no se vende, no tengo manera de recuperarme, o ya hemos incurrido en algún tipo de impago, ¿vale? Esto, digamos, yo diría que es el detonante. Una suspensión generalizada del pago claro. Es claro indicio de insolvencia. Totalmente. O sea, cuando ya hay como dice Patricia, un impago absoluto, digamos, de la totalidad
de los vencimientos de las obligaciones económicas. Estamos en insolvencia evidente y por tanto es necesario o bien tenemos liquidez de algún lado o entrar en concurso a acreedores, ¿no? Lo más importante, yo os diría que antes de empezar el concurso, ¿vale?, es primero saber cuánto debemos. Oye, vamos a hacer un inventario, una relación de acreedores, viendo, pues oye, le debo a Enisa, le debo el famoso ICO COVID de pues hace 4 o 5 años. Tengo no lo sé, un préstamo, una aportación de los socios, tal, lo que sea. O sea, vamos a intentar redactar vosotros mismos, oye, ¿a quién le debo y cuánto debo? ¿Qué activos tengo? Lo de los activos es súper importante. ¿Por qué? Porque si tengo activos que me permitan vender y por tanto pagar la deuda, si la pagamos por completo, no es necesario el concurso. Hemos hecho una disolución, una liquidación y por tanto se cubre la deuda. Si no tenemos activos o activos residuales, unos ordenadores que ya no valen nada, que están amortizados, es aquí donde podemos entrar con el concurso de acreedores, que luego Patricia os va a contar más en detalle. ¿Por qué? Porque la sociedad es insolvente. Podemos vender todo lo que tenemos, bajar la persiana, vender el ordenador, vender todo lo que tengamos y no podemos cubrir la deuda. Por tanto, la sociedad, por mucho que queramos exprimirla, es insolvente y es necesario hacer un concurso. Y sobre todo, analizar el burn rate y lo que es el cuánto tiempo puedo aguantar, ¿no? Es decir, oye, yo tengo aquí pues una reserva de dinero, pues puedo apurar un par de meses. Yo recomendaría anticiparnos, ¿vale? Sobre todo de cara a no quemar esta liquidez que podamos tener y anticiparnos al procedimiento. Entonces, ¿qué hacer y cuándo? Nos encontramos, nos ponemos en el contexto, nos ponemos en la situación en la que tenemos una sociedad, una empresa en insolvencia. ¿Qué riesgos tenemos? Primero, y el más importante y por el cual he empezado la exposición, la derivación de responsabilidad. A menos que tengamos algún aval personal, por supuesto, si estamos avalando a nivel personal alguna deuda, pues ya tenemos esa responsabilidad personal. Por tanto, ya no estamos jugándonos nada diferente. O sí, en función de las deudas que tengamos. Pero aquí el riesgo es, oye, yo tengo deudas con la administración pública, por ejemplo, tengo aplazados, tengo pendiente de pago algo con Hacienda, los IVAs, o tengo incluso seguros sociales de trabajadores. Si no concursamos la sociedad una vez impagados en un plazo de no más de 2 meses, esto es importantísimo, la administración pública puede coger toda la deuda que tengas con ellos y derivártela a ti a nivel personal. Esa derivación de responsabilidad, es decir, de la deuda titular, la empresa, a derivación a la persona física, primero, te impide acceder a la ley de segunda oportunidad. Es una deuda que sí o sí vamos a tener que pagar. Y segundo, el concurso, pues primero perderíamos sobre todo uno de los beneficios fundamentales, que es poner este cortafuegos en relación a la persona física. Y sobre todo, yo os diría que aparte de las deudas públicas, que son las que suelen derivar muy rápido, cualquier acreedor, un proveedor, el que me provee de barras de pan a la cafetería, el proveedor de lo que sea, este proveedor puede instar un concurso necesario. Es decir, en vez de que seamos nosotros de manera voluntaria quienes de buena fe plasmemos la situación económica que tiene la empresa, puede el mismo acreedor decir, oye, yo no he cobrado, vayamos a instar el concurso de esta empresa, casi con total seguridad, lo van a poder calificar como culpable y por tanto nosotros incurrir en una responsabilidad personal, ya sea patrimonial e incluso penal, ¿vale? Por tanto, concursar sí, pero concursar a tiempo también, esto es fundamental, ¿vale? Y bueno, en este aspecto, básicamente el procedimiento lo que va a determinar, digamos, el éxito del procedimiento es pues que no tengamos activos, porque al no tener activos nos va a permitir que sea mucho más rápido. O sea, hay que tener claro que el concurso que es rápido. Son 3 meses, 4 meses, 5 meses, un concurso sin masa, es decir, un procedimiento donde no hay masa activa, donde no hay activos. No tiene que intervenir el famoso administrador concursal, que conocemos todos y nos suena cuando alguna vez nos hemos querido informar. En este caso no hay administrador concursal. Y con eso termino y paso con Patricia. Básicamente el concurso de acreedores express, que es el poder cancelar, liquidar una empresa con deudas, se hizo exactamente para poder quitar del tráfico jurídico a todas aquellas empresas que ya no son viables. El juez no se va a poner a analizar
al detalle, la contabilidad, porque no va a intervenir un administrador concursal. La finalidad principal es, oye, esta empresa no es viable, esta empresa no puede pagar, muy bien, la cerramos, extinguimos la personalidad jurídica y por tanto, pues una empresa menos y ya los acreedores saben que no van a poder cobrar, están todos informados y a ellos muy buenas, ¿no? Esta es la finalidad principal. Entonces, Patricia nos va a contar más en detalle cómo funciona este procedimiento. Exacto, más a lo jurídico, ¿no? A qué nos vamos a encontrar en el momento en que tomamos la decisión de que tenemos que presentar este concurso de acreedores, que nos encontraremos con un abogado que nos explicará cuáles son las principales opciones a nivel legal para concursar esta empresa, ¿vale? Nos encontramos ante dos procedimientos principalmente. El concurso voluntario, ordinario de toda la vida que hablábamos sin masa en el momento que no tenemos activos, y luego un nuevo procedimiento que surgió con la reforma de la ley concursal, que es el procedimiento especial de microempresas, ¿vale? Que es mucho más dinámico, pero a la vez se puede alargar un poco, pero que da mucha autonomía al empresario, al propio administrador de la compañía para tramitar ese cierre, ¿vale? Nos enfocamos más en el concurso de microempresas cuando tenemos algo que liquidar y de alguna forma estratégicamente queremos evitar la figura del administrador, ¿vale? Pero bueno, hablamos primero del más habitual, el más sencillo y el que no sé dónde tenéis el domicilio social de vuestras mercantiles principalmente, pero hablar de Barcelona es hablar de concurso voluntario sin masa en la gran mayoría de casos, ¿vale? El procedimiento empieza con la presentación de una solicitud de concurso, con un formato de demanda, con los documentos que exige la ley que posteriormente hablaremos. Y una vez presentada esta demanda y recibida por el juzgado, hacen un análisis formal. Si el juez considera que ya tiene todos los datos que necesita y valora que efectivamente estamos en una situación de insolvencia, pues nos declarará el auto de concurso sin masa, ¿vale? El siguiente paso ya son las publicaciones. En estas publicaciones el objetivo es que todos los acreedores puedan saber pues, que nuestra compañía desafortunadamente ha quebrado y ha presentado este procedimiento, ¿vale? Por si les interesa que se reconozca un crédito o les interesa tener un papel dentro del procedimiento o quieren alegar lo que estimen conveniente. Al final hay que recordar que nosotros como deudores tenemos derechos, pero los acreedores también, ¿vale? Entonces, a partir de esas publicaciones en el BOI, en el Registro Público Concursal, se cuentan 15 días hábiles, es decir, a la práctica son 3 semanas, para que estos acreedores soliciten el nombramiento de un administrador, ¿vale? En el nombramiento del administrador lo que haría esta figura no sería tanto el papel que tiene en un concurso en el que sí que tenemos activos que liquidar, sino que enfoca más un informe a los indicios de culpabilidad que pueda haber o ocultación de bienes, etc. ¿Vale? Ya os digo que los plazos son muy cortos y en la gran mayoría de expedientes los acreedores ya saben que nuestra compañía no tiene nada y no solicita este nombramiento, ¿vale? Si pasan esos 15 días y no tenemos ninguna alegación por parte de ningún acreedor, a no ser que sean comunicaciones de Santander de, oye, mira, la deuda no son 7.000 euros, son 8.500, el juzgado ya procederá a concluir el concurso y extinguir la mercantil. En ese párrafo que veis en la diapositiva está resumido todo el procedimiento concursal. Es así de sencillo. Lo que decíamos antes, ¿no? Buscamos arrancar la tirita rápido, que sea rápido y que igual que la constituimos, pues la concluyamos fácil, ¿vale? ¿En qué nos diferenciamos en el procedimiento especial de microempresa cuando tenemos una liquidación? ¿Vale? No solo sería que tengamos activos. El procedimiento especial de microempresas está dirigido a aquellas compañías que tengan ciertos límites, ¿vale? El principal y el más problemático a nivel práctico de los juzgados es que tiene que ser una persona física, incluimos aquí a los autónomos, o una persona jurídica que esté llevando a cabo una actividad, ¿vale? Luego hablaremos del tema de cesar la actividad o no cesar la actividad a efectos de Hacienda o no. Aquí es un punto muy clave para saber si presentamos ese concurso tan rápido o tenemos que dirigirnos al procedimiento especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la interpretación de algunos juzgados es que si no hemos cesado la actividad, vamos directamente al procedimiento especial y si la hemos cesado, vamos al juzgado, el concurso voluntario de toda la vida, ¿vale? Esto al final es verdad que tenemos una cierta inseguridad jurídica en cuanto a esto, pero es el día a día de los abogados encontrarnos con estos retos de interpretación, ¿vale? Este procedimiento no todos son desventajas. Ay, perdón, me faltaba. También que hayan empleado a una media de menos de 10 trabajadores en el año anterior
tengan un volumen de negocio en las cuentas anuales del ejercicio anterior inferiores a 700.000 euros y un volumen de pasivo inferior a 350.000, ¿vale? Eso ya sería el parámetro del procedimiento especial de microempresa, lo que la ley considera una microempresa, ¿vale? Que no es obligatoriamente que todo ello entre dentro de esta calificación, ¿vale? El procedimiento aquí no se presenta directamente al juzgado en la demanda típica que recordamos de nos acercamos con el procurador, sino que es a través de una plataforma especial de microempresas. Si tú buscas por internet plataforma especial de microempresas, te la puedes encontrar, porque de hecho la idea del legislador aquí era que vosotros mismos, como administradores de estas empresas, pudierais presentar el concurso, ¿vale? Al final no salió porque la verdad es que el procedimiento no es tan sencillo como para que cualquier empresario pueda presentarlo, pero la idea, para que nos hagamos un poco el croquis de qué es lo que buscamos, es esta, que sea muy fácil y muy autónomo, ¿vale? Presentamos un formulario, unos documentos por esta plataforma, el juzgado lo recibe y el letrado de la Administración de Justicia lo revisa, ¿vale? Si ve que todo está ok a nivel formal, nos dicta un decreto que admite a trámite esta demanda. Y en los 2 días hábiles siguientes ya necesariamente deberíamos tener el auto de apertura del procedimiento especial, con liquidación, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Que efectivamente tengamos que hacer una liquidación de unos bienes o que no tengamos bienes, porque aunque tengamos actividad no significa necesariamente que tengamos bienes, ¿vale? Entonces, una vez tenemos este auto de apertura, también, como en el caso del concurso, tenemos que notificar a los acreedores de este procedimiento, ¿no? En el procedimiento especial, como decíamos, rápido, ágil, dinámico y muy autónomo, tenemos que ser nosotros, concretamente lo hacemos los abogados, quienes notificamos uno a uno a estos acreedores de la existencia de este procedimiento, identificamos, les proporcionamos la información que necesitan y efectivamente el procurador también inscribe declaración de esta apertura del procedimiento en el registro mercantil, ¿vale? A partir de esta publicación también empiezan a contar 20 días para que presentemos un plan de liquidación, ¿vale? En este plan de liquidación, que recordemos, no tenemos administrador concursal, si deseamos, también podemos solicitarlo, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Podemos o no podemos, mayoritariamente preferimos no tenerlo. Nosotros mismos desarrollamos cómo vamos a tramitar esta liquidación. ¿Y en qué nos beneficia esto? Pues oye, yo soy un empresario, tengo un cliente de toda la vida, yo voy a cerrar, no puedo cerrar haciendo una liquidación notarial porque tengo demasiadas deudas, pero sé que este cliente está interesado en lo que yo suministro, en un software concretamente. Bueno, pues hablo con él, le digo, mira, voy a presentar un procedimiento de insolvencia, voy a presentar un concurso y no sé si estás interesado en comprarme esto que tú necesitas, ¿vale? Si te dice que sí, ya tenemos comprador. Le vendemos el software y nosotros mismos programamos cómo vamos a hacer en los siguientes meses o en las siguientes semanas para liquidar el activo que tenemos. Lo mismo con si tenemos restos de mobiliario, si tenemos un coche, si tenemos lo que sea, ¿vale? Nosotros mismos gestionamos una venta, ¿vale? Una vez ya hemos vaciado la mercantil de activos de forma legal, entonces elaboramos un informe final y aprobado también el plan de liquidación. Evidentemente esto se lo presentamos al juez, nos lo confirma, nos dice que fenomenal, se lo comunicamos a los acreedores la mayoría de veces ni siquiera nos dicen que fenomenal, simplemente dicen haced lo que queráis y después ya hacemos ese informe final en el que le resumimos al juez qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos pagado, ¿no? Porque nos han ofrecido, tenemos un pasivo de 100.000 euros y nos han ofrecido 30.000 euros. Vale, cerramos, vendemos por 30.000 euros, liquidamos eso nosotros mismos con la ayuda de la gestoría entre los acreedores y con el asesoramiento de los abogados por la calificación del crédito, es decir, en el mundo concursal no todos los créditos son igual de importantes y tienen lo que se llama la clasificación o calificación distinta, ¿vale? Aquí es donde interviene el papel del abogado que te dice, oye, no le pagues a este proveedor que te cae tan bien, tienes que pagarle a Hacienda porque existe un riesgo y tiene un privilegio, ¿vale? Pero bueno, al menos lo hacemos nosotros y no lo hace una figura a la que le tendríamos que pagar unos honorarios, etcétera, ¿vale? Una vez tenemos este informe, lo presentamos una solicitud de conclusión porque ya le decimos lo que teníamos lo hemos vendido,
y ahora ya no tenemos nada, tenemos insuficiencia de masa y por lo tanto ya nuestro trabajo está hecho. El juez lo revisa y efectivamente cuando ve que están todas las actividades de liquidación hechas por nosotros mismos, dicta el auto de conclusión del concurso y de extinción de la compañía. ¿Vale? Esto sería en el caso de que tuviéramos algo que liquidar y quisiéramos liquidarlo nosotros. Si nos atrevemos con la figura del administrador porque estamos convencidos de que lo hemos hecho todo bien, que también es un supuesto con el que nos encontramos, podemos simplemente solicitar el nombramiento del administrador y que sea esta figura quien lo haga. Pero bueno, esto cada empresario prefiere también cerrar su empresa como lo prefiere. No, no todos tenemos que tener la misma idea. ¿Vale? Entonces, aquí hablando de tipos de deuda, los riesgos que lleva cada una, etcétera. Esta calificación es más de ir por casa, ¿no? Tenemos la deuda bancaria, a cualquier entidad de crédito, cualquier préstamo, tarjetas, créditos ICO, la deuda pública con Hacienda, Seguridad Social, universidades también por ayudas a investigación o ministerios, etcétera. Proveedores, facturas impagadas o cualquier tipo de acuerdo que tú tengas con un acreedor, las aportaciones o los préstamos participativos que hayan podido hacer los socios y los inversores y también las deudas que puedas tener tú como administrador o como socio a que hayas avalado, ¿vale? ¿A dónde iríamos a pagar primero? Hombre, siendo egoístas, todos iríamos a lo que hemos avalado, pero no. Lo que tiene más importancia a efectos del concurso es la deuda pública, ¿vale? Y por encima de la deuda pública, te diría que las deudas que tengan garantías reales, hipotecas, prendas, principalmente hipotecas, ¿vale? Pero bueno, las hipotecas son importantísimas porque tenemos un bien detrás que responde. No siempre nos encontramos con este tipo de créditos, pero bueno, este es lo que se conoce dentro de este mundo concursal como privilegiado especial. ¿Vale? La pública es privilegiado general y luego ya entraríamos a los créditos ordinarios, los más sencillos, que tendríamos la deuda bancaria, la deuda con proveedores, etcétera. Ojo, cuidado, las aportaciones de capital de los socios y los préstamos participativos ya ni siquiera son ordinarios, son subordinados, son los menos importantes. Es importante que tengamos claro que como socios que hemos aportado capital a nuestras empresas, eh, somos menos importantes a efectos de recuperar esa inversión que un banco o que una entidad pública que nos ha dado una ayuda o cualquier tipo de de financiación, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de la figura clave, ¿vale? Hablábamos de los socios, pero la figura que tiene más riesgo a la hora de cerrar la empresa es el administrador o el órgano de administración, ¿vale? Porque un socio no podrá presentar el concurso, tendrá que ser el administrador quien lo haga, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es su principal objetivo? Plantear este concurso a tiempo. Lo que hablábamos, tenemos 2 meses, tenemos que ser rápidos, tenemos que detectarlo con tiempo, saber prever que vamos a estar en una situación de insolvencia y en el momento en que nos encontremos pedir ayuda a tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hacerlo a tiempo conlleva no solo responsabilidades en el caso de no hacerlo, sino también en el caso de finalmente concursar la empresa, si nos abren esa pieza de calificación que se puede abrir dentro del concurso, ser culpables, que nos consideren culpables de la quiebra o la insolvencia de nuestra mercantil. Que efectivamente en algunos casos puede tener una penalización económica de todo lo que sería el agravamiento de la insolvencia, es decir, que nosotros no hayamos presentado el concurso a tiempo ha generado X deuda mayor a la que ya tenemos y por lo tanto el administrador se tiene que hacer cargo de ella. Claro, hombre, pues no nos gusta mucho. También puede tener simplemente una penalización a nivel de no poder ser administrador de empresas en los siguientes 5, 10 o 2 años. Eso ya depende de cada supuesto. Pero bueno, que existen riesgos, que es importante que si somos administradores conozcamos esta responsabilidad que tenemos en el cierre. ¿Vale? Evidentemente, para evitar responder con patrimonio personal de nuestra mercantil. ¿Vale? El papel de los socios, lo que decíamos, estamos protegidos. ¿Por qué? Porque solo corremos riesgos en el momento en que hemos avalado o si somos un acreedor, ¿no? Lo que decíamos, si somos un acreedor subordinado y tenemos bastante claro que no vamos a cobrar, ¿vale? Pero más allá de eso, en el concurso no nos declararán culpables de nada, ¿vale? Entonces, Sí, sí.
Bueno, básicamente Mm. en relación a otras alternativas, a opciones legales, ¿vale? No siempre, es decir, em, cuando uno inicia el procedimiento del concurso de acreedores, a veces, como decía Patricia, uno está avalando como socio deudas personales. Por tanto, muy bien, cerramos la empresa, todo lo que sea exclusivamente de la empresa, pues al extinguirse la personalidad jurídica de la mercantil, no nos debería repercutir a nivel personal, pero si estamos hablando de algo personal, allí sí que podemos estudiar la posibilidad de la ley de segunda oportunidad. De hecho, normalmente lo que recomendamos es hacerlo de forma paralela, ¿no? Presentamos primero el concurso de la empresa y paralelamente en las siguientes semanas intentamos presentar la segunda oportunidad para que vayan un poco a la par y no lo alarguemos en el tiempo demasiado. Totalmente. De hecho, eso va en relación al generar un agravamiento en relación al sobreendeudamiento. Ventajas principales, ¿vale? Y esto creo que Patricia puedes comentarlo tú, las ventajas principales de empezar un concurso. O sea, Evidentemente, paralizamos embargos que pueda tener la mercantil, que esto a lo mejor en el momento en que tenemos cuentas bancarias donde estamos, que usamos recurrentemente o que se pueden confundir con nuestro patrimonio es importante. Frenamos los intereses que puedan generar estas deudas y lo más importante, lo que hablábamos, procedemos a lo que la ley nos obliga y que no podemos perder el foco en que la ley nos obliga como administradores a presentar este concurso para cerrar nuestra empresa y evitamos responsabilidades personales. Y por otro lado, ¿qué ventajas tenemos haciendo la ley de segunda oportunidad? Hombre, que estos avales no los vamos a arrastrar toda la vida, vamos a poder cancelar hasta el 100% de las deudas que tenemos si cumplimos con los requisitos. También el auto de declaración de concurso nos paralizará los embargos. Saldremos de los ficheros de morosidad o incluso no nos llegarán a poner porque si nosotros hemos avalado y hemos concursado en la mercantil a tiempo y ni siquiera han podido llegar a tiempo a reclamarnos a nosotros, ni siquiera vamos a tener que pasar por ese mal trago, ¿no? Y también, ¿qué pasa si tenemos patrimonio? También es una opción tener patrimonio en la ley de segunda oportunidad. Pues podremos, si es el caso, eso hay que analizarlo muy bien caso a caso, presentar un plan de pagos a 3 o 5 años según las circunstancias. ¿Vale? No todo es, oye, no, que si tengo un bien no puedo presentar la ley de segunda oportunidad o que si no tengo nada me lo van a perdonar todo. No todo es blanco, no todo es negro, pero en la mayoría de casos recomendamos, si hemos avalado, hacer las dos cosas. ¿Vale? vale, otras alternativas legales al concurso. No todas las situaciones de una empresa que tenga que cerrar o tenga una serie de pasivos, no siempre tienen que acabar en concurso. Por ejemplo, si en primer lugar tenemos tanto activo, tanto patrimonio en la sociedad como para hacer frente al pasivo, podemos liquidar nosotros mismos, liquidamos todo lo que tengamos, pues los activos ya sean pues, vehículos, ¿no? Pues una empresa de transportes, pues unos camiones, unas furgonetas, o si algún software que podamos llegar a vender, o podemos liquidar por completo y hacer frente al pago de la deuda. Por tanto, no estaríamos en una situación de insolvencia, ¿vale? Y por tanto, lo que tendríamos que hacer es una disolución notarial. Directamente vamos al notario y disolvemos la empresa, ¿vale? No hace falta un concurso porque la deuda estaría pagada, no hay una insolvencia, es decir, pese a que podamos tener falta de liquidez, falta de tesorería, liquidamos activos, convertimos ese patrimonio en líquido, solventamos a todos los pasivos y por tanto disolvemos la empresa. No hace falta contratar abogados, no hace falta llevar a cabo un concurso de acreedores. Y luego la segunda solución o la segunda alternativa que plantea la ley es la venta de la unidad productiva, ¿vale? En este caso, y no voy a entrar mucho en materia Muy complejo. porque es un tema muy complejo y esto daría para muchas horas, pero básicamente es, oye, yo puedo venderle lo que es la unidad productiva a una persona que trabajadores, claro, mi traspasar know-how, trabajadores, todo. el know-how, todo lo que mi organización de la empresa, puedo venderlo y por tanto, pues salvar puestos de trabajo. Por ejemplo, yo pues a lo mejor sí que me tengo que desentender de esa empresa porque no, porque la empresa realmente, pues cuando venda yo esta unidad productiva, no solo los activos, sino toda la organización, el know-how, los trabajadores, traspasarlo todo, pues bueno, puedo mantener puestos de trabajo. Puede ser una empresa que puede ser más o menos viable y por tanto simplemente haga falta una reestructuración por otro lado, y otra persona interesada o que quiera absorber la empresa con sus trabajos y todo, pues puede optar por esta venta de unidad productiva. Pero como decimos, esto da pues para casos muy concretos y da para un estudio Da muy, para otro webinar. sí, un estudio muy detallado, ¿no? Pero es una posible solución y de hecho yo creo que los concursalistas es de las que más nos gusta porque al final podemos salvar puestos de trabajo, salvar familias y de alguna manera que la economía
del país o la economía de la ciudad donde estemos actuando, nuestra actividad económica, pues de alguna manera la podamos salvar, ¿no? Y al final es lo que a un concursalista le gusta, intentar pues, que la economía no se vaya estancando y no tener que ir cerrando cada 2 por 3 empresas y se pueda salvar, ¿no? Consejos fundamentales. ¿Cómo cerrar bien una startup? ¿Vale? Lo principal, ya asumiendo que la realidad es hacer el concurso de acreedores, yo os diría que, y en parte, pues, parte del título de este webinar va pues, salir con la cabeza bien alta, es asumir la realidad, asumir que vamos a tener que cerrar. Y lo primero es comunicárselo a los socios, a los empleados, a los proveedores. Esto parece sentido común, es sentido común, pero muchas veces con la angustia de decir no sé qué hacer, me están acosando llamadas, no puedo continuar, ¿cómo voy a poder pagar sueldos el mes que viene? Lo mejor, yo creo que incluso los trabajadores, socios y proveedores lo van a agradecer, es que les avises con tiempo. Mira, yo el mes que viene no te voy a poder pagar. Tengo pendiente unos clientes que me paguen, no me pagan, se me está acabando tesorería, obviamente cada uno que dé la información que pueda, pero comunicarle a los socios, a los empleados y a los proveedores que vamos a tener que tomar esta decisión para que se preparen, para que el proveedor ya no cuente con nuestro dinero, para que los empleados pues, puedan ir organizándose un poco. Bueno, lo ideal, aparte de que la prioridad es deudas con Hacienda y Seguridad Social, como comentaba Patricia, porque son los créditos con privilegio especial, tienen el mayor privilegio, si nos sobra algo y podemos pagar a empleados, pues oye, les pagamos la indemnización, les tramitamos el despido con tiempo, en la medida de lo posible, y por tanto, de esta manera pues lo podemos gestionar de la manera más ética posible, ¿no? En cuanto a la documentación, esto yo os diría que es casi tan importante o más importante que el concurso en sí. Básicamente porque la dificultad del concurso no reside tanto en que jurídicamente, a nivel de plazos, a nivel técnico sea complicado, sino en tener una buena relación con el gestor. Y esto va en relación al punto tercero, ¿no? O sea, el papel clave del gestor. Si no tenemos gestor y lo hacemos nosotros mismos, como me he encontrado en muchos casos, tener al día los balances, tener al día las cuentas anuales, un inventario de activos, tener detallado lo que hemos dicho al principio, la relación de acreedores, cuánto debo, a quién le debo, contratos vigentes, libros de actas, etcétera, etcétera. Cuentas anuales. Cuentas anuales. O sea, Cuentas anuales. es fundamental, porque pese a que para el concurso lo fundamental, lo principal van a ser la escritura de constitución, un balance actualizado, las últimas 3 cuentas anuales, y luego vamos a redactar una memoria explicando un poco pues toda la situación, cómo hemos llegado a este punto, y la relación de acreedores. Y un inventario de activos. Y un inventario de activos. Realmente la documentación es sencilla, o sea, cualquier persona que tenga una empresa es documentación que tiene ahí, o si no la tiene él, la tiene el gestor. Pero es importante tener el gestor contento, es decir, la persona que tiene al gestor impagado, pues bueno, el día que tenga que hacer el concurso y tenga que ir al gestor, oye, necesito esa documentación, el gestor te dirá, sí, pero tú me debes a mí no sé cuántas cuotas. Entonces, es importante, al menos durante el procedimiento, lo ideal es siempre, pero al menos durante el procedimiento tener al gestor contento, porque va a ser documentación que a lo mejor sin él se nos estanca mucho la preparación de documentación, ¿no? Ojo su papel también después, porque al cerrar tenemos una obligación cuando cerramos, que es tramitar ya no el cese, sino la baja con Hacienda y la baja con Seguridad Social. ¿Vale? Y también tenemos que presentar las cuentas anuales del año en que cerramos. Totalmente. ¿Vale? O sea, si yo mañana cierro una mercantil, las del 25 tendré que presentarlas. Totalmente. ¿Vale? Entonces es importante tenerlo contento antes y durante y después. Y después y siempre, final. por si el día de mañana volvemos a Exacto, aplicar. siempre. Pero eso es importante, lo que dice Patricia. Si cerramos hoy, nos dan ya el auto de conclusión de la mercantil y se inscribe la baja y todo y lo demás, el año que viene, pues cuando elaboremos las cuentas, aunque hayamos estado activos pues esta primera mitad del año, tenemos que elaborar las cuentas de esta primera mitad del año. Es decir, de todo el ejercicio del 25, aunque solo hayamos estado activos, y esto ya es un trámite a un año vista después del concurso, que esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo lo principal es, antes de presentar la demanda del concurso, el cese de actividad. El modelo 036, en caso de las sociedades, esto el propio gestor lo puede preparar, se presenta. A nivel de Hacienda ya queda constancia que no tenemos actividad económica y ahora nuestro papel va a ser extinguir la personalidad jurídica. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y ya para ir terminando, sobre todo en relación al impacto emocional o reputacional, ¿vale? Yo esto más como consejo personal o anécdota. Probablemente es de lo primero que estemos sufriendo cuando estemos en una situación así. Muchas veces vinculamos nuestro proyecto a nuestra autoestima, ¿no? Decimos, oye, yo valgo esto a nivel personal porque yo he tenido una idea, me he jugado no sé cuántos años de mi vida, mi patrimonio, yo sigo creyendo en esta idea y resulta que no acaba de arrancar.
Yo lo que os diría aquí es desvincular este proyecto personal con nuestra autoestima y asumir, oye, pues que no pasa nada. A veces lo importante no es caer, no es cerrar, es volverse a levantar. Y aunque suene muy tópico, a nivel jurídico es súper necesario entenderlo, porque el problema no es cerrar, el problema es no cerrar, es tener a la sociedad allí, persistir en el error y agravar el problema, que esto, el sobreendeudamiento negligente o temerario, bueno, pues los jueces lo tienen en cuenta. Oye, tú sabiendo que eres insolvente, si no tomas medidas a tiempo, pues esto puede ser considerado como mala fe, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, comunicar con honestidad, hablar, como lo que os he dicho antes, ¿no? Hablar con trabajadores, proveedores y demás, aprender, es decir, oye, si yo he tenido un problema de organización desde el primer día porque no he controlado bien el flujo, el cash flow y tal, pues oye, pues aprender de cara al futuro, pues el día de mañana tenerlo en cuenta, o he asumido demasiada responsabilidad personal como avalista y debería haberme preocupado un poco más de separar esta responsabilidad. Bueno, pues todo esto tenerlo en cuenta, ¿no? Y nada más, sobre todo yo creo que es importante asumir que hay veces que no es el fin, sino es cerrar una etapa y empezar otra más, pero saber plantear este cortafuegos, separar la responsabilidad personal de la patrimonial, ¿no? De la empresarial. Y en cuanto a casos reales, Patricia tiene un par muy buenos. Sí, hemos buscado un par también en relación a los dos procedimientos que hemos explicado, ¿no? En DebiFi hemos tenido más de 500 empresas que hemos cerrado y que hemos tenido a empresarios contentos y que han podido retomar, y de hecho hay algún empresario que ha vuelto a emprender y le ha salido bien, ¿no? Nos gusta tener este tipo de casos. Pero bueno, para que veamos que cualquier tipo de empresa le pueden salir mal las cosas y puede acabar en una situación de insolvencia, ¿no? En la primera empresa era una mercantil que se dedicaba en los sobres, empaquetados, y tenía un cliente principal. De hecho, su cliente principal era un banco bastante conocido. ¿Vale? Entonces, este banco, por decisiones ajenas a nuestro cliente, decidió cambiar la estrategia en cuanto a la logística y ya no podía trabajar con pymes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a nuestro cliente, su principal fuente de ingresos, pues desapareció. ¿Vale? Pese a que intentaron aportar capital, intentaron reestructurar, encontraron nuevos clientes, nunca llegó a ser lo mismo que había sido. Despidieron a trabajadores, pero no les podían pagar. Bueno, fue creando una rueda y empezó a haber deudas y deudas y deudas, retraso en el pago, etcétera. ¿Vale? Llegó un momento en que esta mercantil ya estaba, de hecho, había sobrepasado esos 2 meses. La verdad es que nos llegó ya en una situación bastante crítica, que nos llegan, pero bueno, lo mejor sería llegar antes, pero bueno, os atendemos en cualquier caso. ¿Vale? En el que teníamos en los activos, ya solo nos quedaban restos de mobiliario que teníamos en la oficina, que de hecho ya habíamos resuelto el contrato de alquiler, estaba en el trastero del administrador todo este mobiliario, y unas deudas, un pasivo de 650.000 euros, ¿vale? Con bancos, proveedores y, lo más preocupante, con Hacienda y Seguridad Social, ¿vale? Y con trabajadores, que son las que no nos gustan, ¿vale? En este caso, como el volumen, en los parámetros en los que movemos de activo y de pasivo, estábamos por encima del pasivo que puede considerarse el procedimiento especial, planteamos un concurso ordinario, ¿vale? En el que dijimos que el activo que teníamos, estos restos de mobiliario, era de tan poco valor en relación al pasivo que lo mejor sería hacer un concurso sin masa, ¿vale? Este procedimiento, en 4 meses tuvimos un auto de conclusión de la mercantil. El empresario pudo respirar tranquilo porque Hacienda y Seguridad Social no le habían derivado la responsabilidad y ahora ya no lo podrán hacer, ¿vale? 4 meses. Y el segundo caso es un poco más, de hecho era una startup. Yo tengo mucho cariño a este expediente porque fue de mis primeros en este despacho y me gustó muchísimo. Me pareció, bueno, eso que decíamos los concursalistas, nos gusta una liquidación, ¿no? Era una empresa que se dedicaba bueno, tenía un software psicométrico que hacía unos análisis con inteligencia artificial para seleccionar personal y específicamente para seleccionar directivos, ¿vale? Y también llevaba la comercialización. ¿Qué pasa? La idea era buenísima, pero llevada a la práctica, el desarrollo del software, pues súper bien, pero no lo vendieron tanto como esperaron, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Sus ingresos no eran suficientes a lo que tenían en su plan ideado y por lo tanto todo fue cayendo poco a poco. Hicieron ingresos también de capital, lo intentaron todo, buscaron financiación, ayudas, nuevos mercados, no salió bien, desafortunadamente, y tuvieron que cerrar, ¿vale? Estos no cesaron en la actividad, sino que
tenían muy buena relación con un cliente, lo que hablábamos antes, ¿no? Y les dijeron, oye, mira, que estoy pensando esto. De hecho, se lo dijimos nosotros. Estamos pensando que vamos a presentar un concurso. No sé si te interesa, tú que eres el principal cliente que tenemos, pero no eres suficiente para que yo pueda mantener mi actividad, que te vendamos esto. Nos dijeron, pasadnos una oferta y lo valoramos. Pues les planteamos una oferta, lo valoramos. De hecho, lo valoramos en un poco más del activo que nosotros ponemos aquí, ¿no? Al final se vendió por 20.000 euros, pero lo valorábamos en unos 30 para intentar conseguir el máximo posible. Al final nos compraron ese activo por 20.000 euros haciendo un procedimiento especial de microempresas con liquidación. Llevamos a cabo toda esa liquidación nosotros con la ayuda del gestor de esta empresa. Conseguimos que este cliente se llevara el software y pudiera seguir utilizando el producto que nuestro cliente había desarrollado con tanto cariño y con tanto trabajo durante tanto tiempo. Y los 150.000 euros que tenía de deuda esta empresa, que principalmente era deuda pública, porque era una subvención del Ministerio de Innovación y Universidades con el Servicio de Ocupación de Cataluña, la Universidad de Valencia y Hacienda. Entonces, cancelamos la mayoría de la deuda pública y lo demás desapareció, no fueron responsables ni siquiera los dos socios de esta empresa, ¿vale? Evidentemente este procedimiento se nos alarga un poquito porque teníamos que abrir toda esta etapa de la liquidación y se nos puede alargar un poco, pero fueron 10 meses, no se alargó ni siquiera un año, ¿vale? En este tirón de la tirita. Entonces, al final, los casos vistos así plasman la importancia del concurso. Y bueno, ya para ir terminando, sobre todo, el procedimiento, yo creo que quede la idea de que el procedimiento es sencillo, ¿vale? Es decir, la idea principal de este webinar es un procedimiento sencillo. La ley ha ido cambiando, ¿vale? Como bien decía Patricia, y sobre todo con los casos que os hemos mostrado, la finalidad es, oye, que una empresa pueda cerrar, no poner complicaciones, pese que hay sus normas, por supuesto, que hay que cumplir. Es un procedimiento rápido, bueno, pueden durar 3, 4, 5, 6 meses, 10 meses, pero no estamos hablando de aquellos concursos de acreedores que tardaban 4 o 5 años. Es decir, es un procedimiento rápido y además es necesario. Es necesario sobre todo para evitar la responsabilidad. A nivel de recomendaciones finales, pues esto, lo que os comentaba, controlar la caja, sobre todo por si después del concurso hay gastos, sobre todo con el gestor, pues que nos pueda sobrar algo. Oye, pues tengo que presentar la disolución de la empresa, tengo que presentar estos últimos libros después de concursar la sociedad. Todo esto, ¿no? Es decir, controlar la caja, tener la contabilidad al día y una buena relación con el gestor, informar rápido a los socios y a los inversores y sobre todo ser realista y actuar con urgencia. Yo me quedo con el último punto, ser realista y actuar con urgencia, porque eso va a determinar que no nos deriven la responsabilidad como administradores. Y con todo esto, bueno, yo os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros después de toda la explicación. Nos hubiese gustado ser un poco más breves, pero creo que cada punto había que detallarlo muy bien. Hablamos también de lo que nos gusta. Sí, Entonces... nos emocionamos. Entonces, ¿yo qué os diría? Voy a acabar de concluir. Todas las preguntas que tengáis las podéis ir planteando, pero sobre todo, como cada caso es un mundo, contactadnos al correo electrónico info@debify.es. Nos podéis llamar al teléfono, ¿vale? Que también tenéis debajo el 932 20 94 Me indican 53. que es gratuita la primera sesión. Totalmente gratuita. El asesoramiento es totalmente gratuito, Sí. ¿vale? O sea, esto es importante tenerlo. El primer asesoramiento, el segundo, el tercero, es decir, todo el acompañamiento antes de inicio del concurso es gratuito. Luego ya obviamente os podemos presupuestar en función de la situación, si es viable o no es viable, pero lo que es el asesoramiento, para que nos contéis en detalle vuestra situación, es totalmente gratuito. Así que debify.es, info@debify.es, el correo electrónico, y si no, el teléfono que tenéis en la diapositiva. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis Y comentarnos. muchas gracias, chicos. Yo estoy ahora, por así decir, acumulando preguntas que están poniendo tanto por la parte de preguntas y respuestas como por la parte de los chats. Si os parece, voy a intentar agrupar en la medida de lo posible las preguntas para que algunas parecidas pues puedan, por así decirlo, ser contestadas en bloque. Y si hay alguna específica de alguien que quiera levantar la mano, ponerlo por aquí, pues obviamente sin ningún tipo de problema, que de hecho ya había a Hiram por ahí levantando la mano. Preguntas muy rápidas. La parte vinculada a lo que es deudas con empleados, ¿vale? Que no hemos hablado de ello y al final es una de las grandes preocupaciones de muchos emprendedores de, oye, tengo deudas con empleados de sueldos pendientes de pagar.
cuál es el orden de prelación en la parte de la deuda que tienes con empleados? Vale, partimos de la base de que el hecho de que tengamos empleados en nómina y tengamos empleados todavía activos en la mercantil implica directamente tener un administrador concursal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque efectivamente son muy importantes, su crédito es muy importante y principalmente buscamos que tengan esa papeleta con el que se le dará el administrador para ir a Fogasa y que cobren de Fogasa. ¿Vale? Eso solo se puede conseguir de forma rápida si tenemos un administrador concursal. Nos meteríamos en un procedimiento un poco más largo. ¿Vale? En cualquier caso, si los tenemos despedidos, ¿vale? Si son indemnizaciones, nosotros solemos recomendar que se les pague lo máximo posible ya fuera de cualquier recomendación del concurso, pero es un crédito ordinario. ¿Vale? Si ha cubierto Fogasa y me la piden a mí como administrador, entonces será privilegiado, estará un poquito por encima. Pero si es directamente con el trabajador, es ordinario. Perfecto, muchas gracias. Siguientes preguntas vinculadas a la parte de los intereses. Es decir, oye, en el momento en el que se presenta, digamos, concurso o se va a ley de segunda oportunidad, cuando hay un préstamo que devenga intereses, ¿esos intereses se siguen devengando? ¿Hay que seguir pagando esos intereses? No, los intereses dejan de devengarse en el momento en que estamos declarados en concurso, tanto la empresa como nosotros como persona física. En ese momento se paraliza, hace como una suspensión, ¿vale? Se queda en un stand-by. En el caso de que desafortunadamente no nos concedan la exoneración, volveríamos al punto de intereses en el que estaríamos en el momento en que nos declaran en concurso. La mayoría de casos nunca tenemos que volver a ese punto, pero igualmente no. La exoneración en el caso de la persona física y en el momento en que se extingue la mercantil, el crédito que se tiene es con los intereses incluidos, no se distingue. Perfecto. Siguientes preguntas. En el caso de que se produzca, digamos, un cierre o una venta de unidad productiva, todo lo que son las bonificaciones que tienen los socios vinculados a lo que ha sido la inversión en esa startup, por lo que es la ley de inversión en startups, entendemos que se pierde, ¿verdad? Correcto. Sí. Vale, perfecto. Más preguntas. A ver, Reinaldo creo que estaba levantando la mano. Te ponemos como panelista. Si alguno tiene alguna pregunta y quiere hacer alguna pregunta, digamos, en vivo y en directo, que levante la mano y le damos pie. Un pequeño matiz, ¿eh? O sea, hay muchas veces que a los socios les interesa que se haga el concurso. De hecho, siempre, porque se pueden imputar las pérdidas, ¿vale? Patrimoniales. Entonces, hasta que no tengamos, digamos, la conclusión del concurso, a veces nos da miedo iniciar el concurso porque, oye, los socios me han prestado un capital y tal. Pero ellos son probablemente los primeros interesados en que tengamos el concurso terminado para que se puedan computar las pérdidas y, por tanto, en este aspecto, pues de alguna manera que sufran lo menos posible. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Irán, ¿cuánto tiempo? Dispara. Hola, Mario. Oye, muchísimas gracias por esta información. La verdad es que tienes razón. O sea, es la primera charla que tengo sobre este punto y es súper interesante. Eh, Insisto, muchas gracias por la información. La pregunta es por vuestra experiencia. ¿Qué recomendación nos podéis hacer? O sea, ¿cómo se puede llegar? O sea, ¿cómo es posible llegar a este punto? ¿No tienes un correcto conocimiento del flujo de caja? ¿No tienes el rango necesario? O sea, ¿cómo se llega a este punto? Es que hay de todo. Hay de Es todo. que hay de todo. Yo- Hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. O sea, casos concretos, por ejemplo, yo tengo empresas quebradas porque el COVID, ¿no? Discotecas tuvieron que cerrar y locales nocturnos. Entonces, es un factor externo a su contabilidad, a su plan de negocio. Luego tengo casos, por ejemplo, que tienen contratos con administraciones públicas, que su primer cliente es el Ayuntamiento de Torrelodones, por decir algo. Cuando este ayuntamiento, por lo que sea, termina el contrato, esta empresa era la única fuente de ingresos y tiene que buscarse la vida. Tengo otros incluso que les tiene que devolver la administración pública pues un IVA que habían recaudado de más y como no tienen esa liquidez, no pueden seguir pagando. O sea, hay casos de todo tipo. Entonces, yo os diría, no os quedéis con una causa, cada uno tiene sus causas o un problema, una enfermedad personal, anda que no tenemos casos de Sí, enfermedades personales sí. que no han podido con la actividad económica.
hay de todo, hay de todo. Terceros, el proveedor El que te proveedor. deja de contar contigo, como el cliente que deja de contar Claro, o contigo. sea, lo del concurso de acreedores es un efecto dominó. O sea, si yo tengo un cliente que se ha declarado en concurso de acreedores, este cliente ya no me va a pagar. Por tanto, yo me Mm. tendría que volver a declarar en concurso y mi proveedor también, probablemente. Entonces, hay muchas veces que se genera un efecto dominó. Hay casos para, vamos, para escribir un libro. Aquí, Irán, si me permites, porque esto además eh, yo lo he vivido mucho por la parte inversora y esto es una recomendación que os doy ahora que no soy inversor tan activo de lo que es un fondo y es un error que han cometido muchos fondos para con sus participadas, es la parte de la deuda. Muchas veces se recomienda a los emprendedores que tras una ampliación de capital se endeuden para poder apalancar esa deuda y crecer, pero cuidado porque después la deuda hay que devolverla. Y nos estamos encontrando muchas compañías que incluso siendo compañías que generan EBITDA positivo, no tienen la capacidad luego de devolver esa deuda y lamentablemente son empresas que pueden llegar a funcionar, pero que acaban quebrando. Entonces, cuidado el nivel de endeudamiento y un poco el cumplir las expectativas de ese inversor y por querer hacerlo, sobreendeudar la empresa. Es una recomendación que os doy porque ahora es uno de las conversaciones de corrillo entre los fondos de capital riesgo que hay a día de hoy en España. Porque muchas empresas muy, muy, muy buenas que incluso tienen resultados económicos positivos por culpa de la deuda, incluso están llegando a quebrar. ¿Vale? Preguntáis por los costes aproximados de estos procedimientos y demás. Para la parte de costes, sí que os recomendaría que contactarais con el equipo de Bify, que ahí os puedo hacer una estimación mucho más exacta de lo que sería, digamos, este tipo de procesos. Para la parte del monto mínimo con el que se puede o debe solicitar o abrir un concurso, también creo que es algo como muy específico de lo que es este caso particular. Os recomiendo de verdad que contactéis con el Creo que equipo. es importante indicar que para el concurso un monto mínimo no No hay, existe. claro, Lo importante es que haya pluralidad de acreedores. Hablamos de eso sí. concurso, por lo tanto necesitamos dos. Un mínimo de dos, Mm. dos acreedores distintos. Perfecto. Y con lo que se refiere a a la derivación de responsabilidades, aquí había varias personas que Ujú. preguntaban si Seguridad Social o Hacienda, si deriven la responsabilidad, ¿se frena con la presentación del concurso o solo con la declaración del mismo? Con la presentación. O sea, tú si te llega una carta de una derivación de responsabilidad como administrador y tú has presentado un concurso, lo que te recomendamos es recurre esa derivación, contéstala aportando el justificante de presentación del concurso para decir, oye, yo como administrador he cumplido con mi deber y mi responsabilidad, por lo tanto, no estoy de acuerdo con tu derivación. ¿Vale? Sí. Y luego, así ya como consejo más de ir por casa, si nos derivan la responsabilidad, bueno, corrijo, si se inicia un procedimiento de derivación de responsabilidad sin que sea firme antes de que hayamos hecho el concurso, nosotros esta gestión no la llevamos, pero si tenéis un abogado que os puede recurrir ese inicio de derivación, que lo vaya Hasta recurriendo el final. hasta el final para que nos dé tiempo a presentar el concurso y que se declare, ¿vale? Porque hasta que no es firme la derivación, tenemos tiempo de declarar el concurso. Perfecto. A ver, más preguntas. ¿Préstamos personales te amparan también la ley de la segunda oportunidad vinculado a los mismos? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sobre todo si tenéis más preguntas después o ahora nos viene ninguna a la cabeza, que la podéis dejar escrita, nos podéis escribir en cualquier momento, que es normal que a lo mejor necesitamos aposentar un poco lo que hemos escuchado y luego nos viene, estamos durmiendo y decimos, ostras, pues me he olvidado de preguntar esto. No pasa nada, nuestro correo sigue ahí, está operativo y seguro que Mario en cualquier momento también. Sí. ¿Vale? Aquí, de hecho, si alguno de vosotros contacta al equipo de Debify, indicadle que venís de nuestra parte, que así también os Mm. tendrán un poco ubicados, sabrán, oye, pues que sois una compañía, que sois más bien una startup de cierto tamaño y eso ayudará de alguna manera también a tener contexto. No, no cobramos comisión ni nada, solamente para que sepan un poco el tipo de compañía que sois. Más preguntas, más dudas. A ver. Vale, ¿el orden de cancelación de las deudas es predefinido o es algo que nosotros marcamos como administradores de la sociedad? Lo marca la ley. Sí, la ley, para resumir, ¿eh? La ley marca 5 tipos de créditos.
Bueno, los créditos contra la masa, que son aquellos que se generan en el propio procedimiento, ¿vale? Pero esos son los que cobran primero, ¿vale? Es decir, pues, bueno, el administrador concursal, al final los honorarios del administrador concursal es el primero que cobra. Pero luego vienen los dos que tienen privilegio especial y general, que podrían ser, como ha dicho Patricia, Hacienda, Seguridad Social, una garantía real, es decir, una hipoteca, una prenda, es decir, todos los créditos que tengan este privilegio que marca por ley cobran después de los créditos contra la masa. Y luego ya vendrían los créditos ordinarios, que es un préstamo, una tarjeta, una póliza de crédito, un proveedor, un no sé qué, y finalmente los subordinados, ¿vale? Serían los intereses. Los intereses, efectivamente. El rey de los subordinados son los intereses. Son los intereses. Entonces, este es el orden de prelación a la hora de que se vayan liquidando y abonando las deudas. Si la empresa de 100.000 euros de deuda solo puede pagar 10.000, porque es lo que tiene en caja, pues irá por orden hasta que se termine el dinero. Y habrá gente, por supuesto, que no va a cobrar. Y habrá alguno, el que tenga suerte, que podrá rascar algo. Si es que hay algo para rascar, claro. Y ahí una recomendación, y esta pregunta la hago yo. eh, mm, ¿qué recomendación dais a los emprendedores en cuanto a lo que es la comunicación con acreedores para esa parte de quita? O sea, ¿habéis visto ahí algún patrón específico que ayude a los administradores a tener una mejor negociación para con sus deudas, para esas deudas, Claro, digamos, aquí que no estamos son tan hablando ya grandes? de cerrar, aquí ya no nos colocamos en la negociación de debemos esto, pero te planteamos pagártelo. Eso viene antes. Cuando podemos negociar no estamos en una insolvencia. Entonces, es incompatible. Aquí ya no tramitamos quitas, a ver, aquí ya estamos en las últimas y ya no hay nada que negociar. Nosotros no tenemos la sartén por el mango. También a veces el propio emprendedor se cree que puede negociar y realmente no tiene ninguna garantía a la cual darle al banco para poder negociar. Entonces, es importante que nos contactéis, ¿vale? Porque de manera gratuita para que os podamos asesorar, porque al final uno tiene la buena voluntad de negociar. En muchos casos, oye, yo quiero negociar, no quiero dejar de pagar. Ya, pero es que no, ¿con qué vas a pagar? No, bueno, ya veré a ver cómo pago, ¿no? Es mejor que nos contactéis y analizamos caso a caso. Una pregunta muy, muy directa al grano y rascando hueso que os hago. ¿Cuál es el error más grave, más repetido que soléis ver en estos procesos? Algo que digáis, oye, si os tenéis que quedar con un error que no Tú digo tenéis uno, yo que digo otro. ejecutar, Espérate que estoy pensando. Yo creo que no tener la contabilidad al día. Tener de gestora, pues, al vecino del barrio que te sabe mal porque lleva toda la vida, pero que es muy desordenado. No tener la contabilidad al día es lo que más problemas nos da a nivel de abogados. Sí, yo perdón por la expresión, pero he visto cada chapuza. Chapuza. Que el mejor, o sea, el buen gestor, vamos, es casi mejor que un buen matrimonio. O sea, el buen gestor os va a salvar el que el concurso se salga bien. Y otro error, diría, es esperarse demasiado tiempo. Sí. O sea, el otro error es, oye, yo llevo un año insolvente, me da miedo, y esperarse demasiado es un problema. Hmm. perfecto. ¿Alguna pregunta más? Creo que todas las preguntas han sido contestadas. Si alguno quiere levantar la mano para preguntar, tanto los asistentes, panelistas, o ponerlo por la parte del chat sin ningún tipo de problema, damos un par de minutitos más, que no haya algo pendiente de haber sido contestado. Cese de actividad se presenta antes de presentar concurso, ¿no? Sí, Sí, recomendablemente, si lo que hablábamos, si se puede, y porque también es importante el cese de actividad, o sea, lo que supone es que la mercantil no tenga que presentar trimestralmente impuestos. Entonces, claro, si preveemos que el siguiente ya no lo vamos a poder pagar y podemos cesar la actividad, cesamos para dejar de agravar el endeudamiento. Ujú. Perfecto. yo si queréis, todas ¿En qué las momento preguntas... se le comunica a Enisa? Sí, en el momento en que se declara el Claro, concurso. sí. Depende también, ¿eh? Si es concurso voluntario, se comunica por la publicación en el registro público concursal y el BOE. Si es procedimiento especial de microempresa, directamente se le comunica a NISA. Perfecto. ¿Y vais a comentar algo? Perdonad que os he cortado. No, iba a decir, digo, si a veces os da un poco de apuro llamar y tal, podéis mandar un correo, o sea, personalmente lo voy a recibir yo, y me mandáis un correo a info@debify.es, y si queréis me ponéis vuestro número de contacto, vuestro horario en el que os puedo contactar,
Lo que necesitéis, concertamos una llamada Gratuita. gratuita Sí, o sí, sí. una videollamada, como prefiráis, y hablamos una hora solo de vuestro caso, o sea, lo que necesitéis, con el correo y con el teléfono. O sea, me podéis contactar, a mí, a Patricia y al resto de compañeros del despacho, y sobre todo yo creo que cada caso tiene sus matices y es bueno que lo podamos también tratar en privado y con el tiempo suficiente como para poder dar una mayor explicación. Y esto es una recomendación que os doy yo. eh, que no os dé miedo preguntar esto. Al final, aquí hay una parte muy de autoestima, de ego, ¿no? De esa asociación del éxito con la persona. Y siempre, siempre, siempre es mejor preguntar de más que luego encontrarte algún problema a lo largo del camino. O sea, no hay nada peor que por intentar ahorrar en abogados o por intentar de alguna manera esconder, digamos, las penurias por debajo de la alfombra, no decir nada y luego encontrarte, digamos, con un pufo. Esto sí que es una recomendación que yo personalmente os doy y que me imagino que vosotros a lo mejor habéis podido ver en vuestro día a día, que a lo mejor Sí. por no haberlo hecho a tiempo o no haber preguntado lo suficiente, pues no haberlo hecho lo suficientemente bien, ¿no? Sí, porque otro papel peligroso son aquellos conocidos, amigos que se creen abogados y te dicen, no, este coche tú véndeselo a tu sobrino. Sí, o cámbiale de Claro, nombre o haz esto. escúchame, No, no. si te preguntas a mí, eso sería posiblemente lo último que te recomendaría. Entonces, habla con profesionales que se dediquen a esto y puedan ver los riesgos de lo que vas a hacer. Ujú. Ujú. Totalmente, totalmente. Pues si no hay más preguntas, oye, muchísimas gracias a todo el equipo de Debify por esta masterclass. Ya os digo, a nivel de Núcleo Founders, era una masterclass que ahí cuando fuimos a grabar en el podcast se nos ocurrió. Es una sesión acerca de un tema del que se habla Mm. demasiado poco, y sé que muchos de los asistentes, no solamente de los que estáis ahora en el directo, sino también los que a lo mejor lo vais a escuchar luego en diferido, muchos conceptos no lo vais a entender. De hecho, yo he estado tomando notas porque muchas cosas se me quedaban algo alejadas incluso. Eh, pero es algo donde la formación, el acompañamiento, la mentorización es crítico, porque no hay nada peor que cerrar una empresa mal y luego verte con la obligación de comerte un sapo y de tener que asumir ciertas responsabilidades a futuro para una actividad que ya ha dejado de existir. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo de Divify, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta sesión. Os digo, seguramente queden muchas dudas personales específicas para con vuestro proyecto, y ahí mi recomendación es que contactéis al equipo de Devify sin ningún tipo de compromiso para exponerles vuestro caso y que ellos os puedan contar mejor, oye, pues cuál es el mejor proceso y sus recomendaciones específicas para con vuestro caso particular. Y sobre ello, oye, pues si os pueden ayudar, obviamente, encantados. Nosotros miraremos próximamente también de hacer más de este tipo de sesiones, más tipo masterclass, de temas que veamos que sean de vuestro interés. Estoy muy contento de haberos visto a muchos que hacía tiempo que nos veía. Y de nuevo, reiterar el agradecimiento a todo el equipo de Biofy por esta super masterclass que nos han dado. Un aplauso porque la verdad que ha sido una auténtica gozada. Pues gracias a vosotros. Gracias por estar ahí y como os hemos dicho, nos podéis contactar y estaremos encantados, Patricia y yo, de contestaros, como dice Mario, sin ningún compromiso, es decir, nos contáis el caso, lo resolvemos y miramos a ver qué manera podemos solucionarlo. Así que muchas gracias, Mario, la verdad es que ha sido un placer que nos hayas invitado y que estéis todos vosotros aquí, pues sobre todo un miércoles por la tarde a las 6:30, De junio, escuchando de de junio, junio. escuchando sobre derecho concursal, que entiendo que es una materia densa, pero bueno, os lo agradezco mucho que estéis ahí y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Y no dudéis a contactar al equipo de Debify. De verdad, le decís que venís de nuestra parte, Núcleo Founders, que así os tienen ubicados y seguro que os tratarán bien. Gracias. Que acabéis de Gracias. pasar muy buen día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, chao, chao.